nosotros precisamente en el siglo XVIII. Y dice Magdalena: a la vejez di en cavilar sobre el tiempo y concluí que no existe, por mucho que don José, el cura, apreciara su reloj, el único que había antaño en el pueblo. Dice Magdalena: existen el sol y la luna, las estaciones del año, los meses de gestación de un hijo, la juventud que precede a la madurez y el encanamiento de una cabeza atestada de recuerdos. Existía el taller de las campanas, los inviernos gélidos, las primaveras fantasiosas, los veranos trabajosos y festivos, y los otoños de amarillo y cobreño. Existe la nieve, Esteban querido, como existen las mazorcas de maíz, los avellanos, los helechos, las aguas rientes del Saja y nuestro linaje. Existe este palacio con su capilla y su cuadra. Quedan aquí, quedan los ensueños ostentosos, mientras que yo me marcho. ¿A dónde, Esteban? ¿A la nada? ¿A tu encuentro? Bueno, he querido precisamente leeros esto para ponernos en situación de ver cómo era posible el sentir lo que sentían los que vivieron antes que nosotros aquí, y para que en cierta medida en este valle os sintáis extraordinariamente orgullosos de haber llevado a cabo esa cosa tan singular que fue, como os digo, esta compañía de la conducción de caudales y alhajas. ¿Y cómo funcionaba? Bueno, es muy bonito porque cuando ellos se casan, ella tiene que aceptar que Esteban se va a marchar, porque normalmente estas conducciones eran 2 o 3 veces al año. Entonces bajaban de aquí, desde todos los pueblos de la montaña, y iban recorriendo toda España hasta llegar a Cádiz. ¿Por qué hasta llegar a Cádiz? Porque el objeto fundamental de esta compañía era recoger todos aquellos ingresos, los llamaban socorros, que venían de América, ¿no? Es decir, es curioso ver cómo en sí mismo el valle no tiene capacidad de seguir adelante, y hay esa originalidad de este hombre de pensar, bueno, pues yo voy a hacer un puente entre América y el valle, porque el valle vivía de América, vivía de lo que recibía fundamentalmente, y vivía también de aquellos que habían constantemente emigrado, porque de aquí se emigraba, porque de aquí no se podía vivir, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy interesante ver cómo funciona la compañía. La compañía va con armas, porque va precisamente a traer mucho dinero y alhajas. Tiene un privilegio de la Santa Hermandad, por la que se le permite además tener el apoyo de la misma, y recorre toda España, ¿no? A mí me emociona mucho cuando, por ejemplo, cuentan en el primer viaje que hacen, hay 2 vecinos del valle que van a intentar trabajar en Cádiz, ¿no? Saben que algunos vecinos del valle han hecho una buena carrera en Cádiz. Vosotros sabéis que en Cádiz las tiendas de comestibles son los montañeses, los de la montaña, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, en ese primer viaje lleva a 2 muchachos de aquí que se van a quedar, ¿no? Pero a su vez llevan, pues muchas cosas. Llevan que efectivamente hay que arreglar el reloj, el único reloj que hay del párroco, hay que llevarlo a Valladolid para arreglarlo a Valladolid. Bueno, van haciendo. Entonces, a mí me emociona mucho porque yo y Luis y Ana han participado también conmigo a veces. Nosotros creamos en su tiempo, hace ya casi 12 años, una especie de pandilla de bicicleta, y entonces durante mucho tiempo hemos estado haciendo un recorrido de una semana en bicicleta durante diversas partes del mundo, ¿no? Y la primera que hicimos fue el Canal de Castilla, ¿no? Y fue una preciosidad. Yo no tenía ni idea de lo que había sido el Canal de Castilla. Bueno, pues en este primer viaje cuentan muy bien la sorpresa cuando llegan al Sorno, porque se está construyendo el Canal de Castilla. Es la gran novedad. Es interesante esto porque es verdad que el siglo XVIII es un siglo muy emblemático, ¿no? Yo creo que es el primer momento en el que hay como una especie de despertar, fundamentalmente de las clases dirigentes, en el sentido de empezar a pensar que el trabajo no es solamente una maldición, ¿no? Alguna vez será interesante reflexionar hasta qué punto el hecho de ese primer episodio entre Adán y Eva y Yahvé, que acaba tan mal, en el que realmente parece que acaba con esa condena a trabajar
tenido mucho que ver con la religión católica y algunas otras cosas más que nos han hecho que el trabajo haya tenido tan mala fama, ¿no? Y entonces yo creo que durante mucho tiempo, la Edad Media y más, ¿no? Hay una idea de que, oye, si yo tengo dinero y no trabajo, no trabajan más que los desgraciados y ya está, ¿no? Pero yo creo que el siglo XVIII tiene de bueno el que por primera vez en nuestra historia, en la historia del mundo en general y muy especialmente en la nuestra, hay que pensar que España en el siglo XVIII sigue siendo pues algo así como podría ser casi Estados Unidos ahora, que éramos importantes en aquellos años, ¿no? Pues entonces se empieza a pensar, bueno, pues que esto de las manos muertas es un desastre, que no tiene ningún sentido la Iglesia que constantemente está detentando posesiones sin dar ningún tipo de rendimiento, y empieza a surgir el siglo de las luces, y en el siglo de las luces las clases dirigentes empiezan a plantear la necesidad de trabajar, no tanto para ellas, sino para trabajar para el desarrollo mejor del pueblo, ¿no? Y ahí yo creo pues hay unas cosas que nos ayudan a pensar precisamente cómo está cambiando todo, ¿no? Y cambia de arriba y cambia de abajo. Es muy bonito ver, por ejemplo, una de las cosas que trabajamos mucho en Madrid, yo no lo pude dejar concluido, aunque me hubiera gustado muchísimo el haber hecho un museo de las mujeres del siglo XVIII y de la condesa de Osuna, ¿no? Pero son precisamente estas personas las que están en el cúspide del poder en este siglo de las luces, quienes empiezan a plantear, entre otras cosas, lo que se llaman las sociedades patrióticas, es decir, que son sociedades que no tienen más objeto más que ilustrar al pueblo, mejorar la agricultura, mejorar la enseñanza, y cuando se crean estas sociedades pues están, en fin, todos los campomanes y todas las personas que os suenan que tienen ese reconocimiento, pues es muy interesante porque son las mujeres, y muy en concreto pues algunas de ellas, que piden estar en esas sociedades porque ellas también lo sienten y lo viven y quieren estar en esas sociedades, y las dicen que para nada. Es una época muy interesante en la que se cruzan toda una serie de reflexiones. Los hombres, que son los que están dirigiendo estas sociedades, las dicen, pero chicas, esto no puede ser, porque las mujeres nos distraéis y sois unas coquetas y no podéis estar trabajando en esto, ¿no? Y entonces, pues pasan nada menos que 20 años en el que muchas mujeres insisten, y al final, ¿qué ocurre? Que los hombres también se dan cuenta que se han metido en unos líos y que ellos no son capaces de hacerlo, porque se han metido en la idea de hacer unas escuelas para enseñar a las mujeres, a que las mujeres que no tienen dinero, a que puedan trabajar en las casas, a que puedan coser, a que puedan cocinar, y se dan cuenta que esas escuelas de mujeres que han montado se les están yendo de las manos, y seguramente a alguien se le ocurre y dice, oye, ¿y si llamamos a las mujeres? Y entonces, pues efectivamente, dicen, oye, que sí, que podéis formar parte, pero exclusivamente vosotras en una parte, sociedad de damas, ¿no? Entonces se crea la sociedad de damas y la preside la duquesa de Osuna, que es una señora que dejó en Madrid una preciosidad, que es maravilla, es lo que se llama el Capricho. Ella dejó una especie de palacio, que es lo que a mí me hubiera gustado al final acabar convirtiéndolo en un museo. No nos dio tiempo en los 4 años de ayuntamiento, y después estos 4 años creo que se ha paralizado, pero bueno, no sé, nunca se sabe, a lo mejor. ¿No descubriste que también habían hecho una cosa de la donación de la leche? Sí, bueno, sí, claro, es que no me dejas acabar. No, pero es muy bonito porque efectivamente cuando se constituye la sociedad, la presidenta es ella, y hay toda una serie de cartas, porque lo bueno además de esto es que hay tanta documentación, hay tanto patrimonio. Por eso, entre paréntesis, digo, por Dios, no dejéis que se hundan esas escuelas preciosas, ¿no? Porque tenemos de verdad que mantener nuestro patrimonio, ¿no? Y yo, cuando en la Sociedad Matritense de Madrid pude observar que están las actas completas de estas reuniones en las que se reúnen todas estas mujeres y deciden, por ejemplo, pues eso, ¿no? Que hay un problema grandísimo porque las inclusas están a reventar. Hay tantos niños sin padres que los dejan allí y que se mueren el 90% de los niños. Y entonces ellas toman decisiones, y hay una marquesa, que es la marquesa de Llanos, alguna vez podréis ver un retrato de ella, ¿no? Que se mueve mucho y dice, bueno, ¿y cómo podemos hacer? Porque las nodrizas no nos dan resultados, las pagamos y luego no vienen, y entonces pues escriben a todas las embajadas
con las que se trataba España entonces, preguntando cómo se hace, entonces veréis cómo van contestando las distintas embajadas, diciendo cosas que uno dice, madre mía, no me extraña que se murieran los niños, pero bueno, cada uno va diciendo cosas, aunque hay algunas cosas muy interesantes, ¿no? Porque una de las primeras cosas que dicen es no vendarlos, no es fajarlos a los niños de esa manera y tal. Y la propia duquesa de Osuna, ella con sus hijos, decide empezar a no vendarlos, ¿no? Bueno, entre toda esa documentación, que es lo que Luis quería que contara, y pues iba a contar, llega el dibujo del biberón, ¿no? Yo cuando pude ver en unas actas que estaba pintado el biberón, dije, bueno, esto es increíble, ¿no? Y esto es un homenaje a cómo en este siglo de las luces no solamente fueron los hombres, sino que fueron también las mujeres, ¿no? La verdad es que esta línea, lo que nos está constantemente viendo y lo que nos está poniendo es que cuando desde aquí, desde el Valle de Cabuérnega, baja esta línea del Seur, digamos, del siglo XVIII, pues ¿qué llevan? ¿Qué se lleva para allá? Pues fundamentalmente se lleva jamón. No estarían muy curados, yo digo, porque aquí hay mucha humedad, pero bueno, pues llevan jamones y llevan hierbas que se van a mandar a América. Se lleva el árnica, se lleva el orégano y bueno, eso es lo que se lleva. ¿Qué se trae? Fundamentalmente se trae el dinero que produce al llegar los barcos desde Venezuela, consistente en el cacao y el añil. El dólar de entonces es el cacao y el añil, y entonces llegan auténticas remesas de cacao y añil que hay que vender en el mejor sitio posible y el mejor postor. Y en ese momento Cádiz es uno de los sitios donde mejor se vende el cacao y donde mejor se vende el añil. Y llega el dinero, y llegan también las joyas, y llegan a veces pues la plata que ya viene de América, pasa por las orfebrerías de Madrid y se hacen preciosidades, como por ejemplo es una, no sé al final lo que habrá pasado, pero en una iglesia de Ruente hay una preciosa lámpara que la trae esta empresa de baja conducción y que hace que esto sea posible, ¿no? Y todo esto está a su vez vinculado con lo que significa América en ese momento. En el libro, en este libro de Virginia Calvente, hay una línea que es también histórica y que es muy interesante y es, bueno, ¿y todo este dinero cómo salía de América? ¿Y qué pasaba en América? Pues esta familia tiene de pronto una noticia extraordinaria, es que se ha muerto un pariente sin hijos en los llanos de Venezuela. En los llanos de Venezuela, yo lo he estado mirando para situarlo bien, es toda una parte del norte de Venezuela en la que fundamentalmente durante muchos años hubo una enorme cantidad de ganadería, ¿no? Entonces esa ganadería hace que los hatos del ganado estén dando una cantidad de dinero enorme a los españoles emigrados que están viviendo ahí, y en concreto a un tío de esta familia y a un sobrino más que mueren sin herederos, y entonces de pronto se enteran de que hay una gran fortuna allí en Venezuela. ¿Qué pasa? Que desde Venezuela uno de los albaceas escribe a España, uno dice, ¿cómo es posible, verdad, que con esas dificultades hubiera esa comunicación? Pues la había. ¿Por qué? Porque constantemente venían barcos desde América a España. ¿Y cuánto tardaban? Pues tampoco tardaban tanto, porque tardaban 60 días, ¿no? ¿Y qué pasaba con la conducción que se había? Bueno, te digo, pues eso hacía que había una relación, además, una relación postal extraordinaria, amparada además en una estructura jurídica, había un Estado que funcionaba, ¿no? Entonces, pues se reúne la familia y la persona que es el albacea allí en los llanos dice a la familia Mier y Terán, tenéis que venir aquí porque desde España no se va a poder gestionar bien la gran fortuna. Y entonces efectivamente pues este hombre se va allí y entonces empieza la visión tan interesante de la montaña, pero desde Venezuela, y se está viendo lo que pasa en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? Bueno, pues hombre, es realmente muy interesante porque efectivamente es un grado de colonización en la que es incuestionable que se está despojando de sus tierras y de sus ganados a los indígenas. Allí figura de una manera muy interesante cuál es la labor de los misioneros. Los misioneros a veces
van con unos, a veces van con otros, según lo que pasa, pero lo que sí es cierto es que a pesar de todo hay Estado, hay estructura, hay tribunales, hay, digamos, ejército, y hay un constante ir y venir de lo que está pasando y de las guerras, y de las tensiones y de la política de España. Yo creo que es, por tanto, un compendio verdaderamente interesantísimo de esto que os digo, que yo creo que hay que estar extraordinariamente orgullosos, ¿no? De que desde aquí, desde este valle, pues pudiera haber algo tan apasionante como esta vinculación con América, ¿no? En general, este gran impulso yo creo que se va a ver muy extendido después, entre otras cosas, con el papel tan trascendental que va a acabar tomando Cádiz y, digamos, lo que va a acabar digamos, cuarta última parte del siglo XVIII al entrar en el siglo XIX, ¿no? Yo creo que el siglo XIX es el siglo de la libertad, es el siglo en el que por primera vez en las Cortes de Cádiz, de nuevo estamos en Cádiz, se crea la primera Constitución, la Constitución que se llamó la Pepa, porque efectivamente se aprobó en un día de San José, ¿no? Y la verdad es que esa Constitución es una Constitución extraordinariamente revolucionaria, es la extraordinaria Constitución de la libertad, por la que después, durante mucho tiempo, nosotros, los herederos de esos que tomaron esa decisión, vamos a estar viviendo esa reivindicación constante de acabar constituyéndonos